Millonaria descubre a su empleado bailando con su hija en silla de ruedas. La reacción fue surreal. Una tarde de verano en Guadalajara, el aire olía a bugambilias y al perfume caro que siempre llenaba los pasillos de aquella mansión. Todo parecía en calma hasta que una puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el silencio elegante del lugar. La mujer más poderosa del fraccionamiento regresaba antes de lo previsto. Nadie lo esperaba. Su presencia imponía respeto, su caminar firme hacía eco sobre el mármol y sus empleados apenas se atrevían a levantar la vista. Era una mujer acostumbrada a tener el control de todo, a no mostrar debilidad ni dejar que la emoción la dominara. Pero esa tarde algo cambió para siempre. Desde el pasillo principal, escuchó una melodía suave proveniente del salón. No era la música clásica que solía sonar, sino un bolero antiguo, de esos que hablan del amor sin miedo ni vergüenza. Curiosa y un poco molesta, se acercó sin hacer ruido. Al asomarse, vio algo que no encajaba en su mundo de perfección. Su empleado de confianza, un hombre de origen humilde, bailaba despacio con su hija, una niña en silla de ruedas. Ella reía, giraba en los brazos de su padre, su cabello se movía con la luz del atardecer que entraba por las ventanas, y por un instante, todo parecía flotar. La mujer quedó paralizada. No entendía por qué esa escena la conmovía tanto. El sonido de la música, la risa de la niña, la ternura del gesto. Todo lo que ella había olvidado sentir se presentó frente a sus ojos. Su corazón, encerrado por años en una armadura de orgullo y disciplina, dio un pequeño golpe, uno que intentó ignorar. Pero esa tarde marcaría el inicio de algo que ni el dinero, ni el poder, ni la frialdad podían detener. Antes de continuar con esta historia, dale me gusta a este video, comenta desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos que, como este, tocan el alma y nos recuerdan que la vida puede cambiar en un solo instante. Esa mujer, acostumbrada a controlar cada detalle, decidió ocultar lo que había visto. No quería admitir que una simple escena doméstica la había hecho temblar. Sin embargo, esa misma noche no pudo dormir. En su mente se repetía la imagen de la niña riendo, la mirada del empleado llena de amor, y la sensación incómoda de envidia que le provocó ver una felicidad tan sincera. Ella, con todo lo que tenía, no podía recordar cuando había sentido algo parecido. Los días siguientes, su actitud cambió sin que nadie lo notara al principio. Empezó a observar más, a escuchar las conversaciones de su personal, a notar los pequeños gestos que antes ignoraba. Descubrió que su empleado no solo era eficiente, sino también el padre más dedicado que había visto. Llevaba a su hija a terapias, la cuidaba con ternura y, aun con el cansancio en el rostro, nunca perdía la esperanza. Esa esperanza que ella había perdido hace años. Pero su orgullo seguía siendo más fuerte. En un arranque de autoridad, lo llamó a su despacho y lo despidió, alegando falta de profesionalismo por usar el salón principal para asuntos personales. Su voz fue dura, sus palabras frías, aunque por dentro temblaba. El hombre no discutió. Solo bajó la mirada, agradeció el tiempo trabajado y salió sin protestar. Detrás de esa puerta cerrada, la millonaria sintió por primera vez en mucho tiempo un vacío que no podía explicar. Pasaron algunas semanas. La casa se volvió más silenciosa, más tensa. La niña, que siempre se mostraba alegre, comenzó a decaer. Los médicos dijeron que su progreso físico dependía en gran parte de su estado emocional. Sin la presencia del hombre que la hacía reír, su ánimo se apagaba. Entonces, en un impulso que sorprendió incluso a ella misma, la mujer lo mandó llamar de nuevo. Pero esta vez no como sirviente, sino con una propuesta distinta. Quería que dedicara parte de su tiempo a acompañar a la niña en su rehabilitación, de manera discreta, sin que nadie lo supiera. Él aceptó, no por dinero, sino por la promesa de ver sonreír de nuevo a la pequeña. Desde ese momento, el destino de los tres se entrelazó de una forma inesperada. Los días comenzaron a llenarse de pequeñas transformaciones. La mujer, que siempre había despreciado las emociones, empezó a pasar más tiempo en el jardín observando a su hija mientras el empleado la hacía reír con historias y canciones. Poco a poco, el jardín abandonado de la mansión volvió a florecer. Las flores parecían responder a la nueva energía que llenaba el lugar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba sobre los tejados, la mujer se atrevió a hacer algo que no hacía desde su juventud. Se sentó frente al piano. Sus dedos, torpes al principio, encontraron una melodía suave. La niña cantó con voz dulce, y el hombre, al escucharla, se acercó y sonrió. Fue un momento simple, pero transformador. Por primera vez, la millonaria sintió que no necesitaba controlar nada. Solo estar presente. Sin embargo,
El mundo exterior no tardó en entrometerse. En un evento benéfico, una de sus conocidas la ridiculizó públicamente por su cercanía con un empleado. La mujer, herida, reaccionó con orgullo y volvió a levantar muros. Lo despidió otra vez, convencida de que era lo correcto para proteger su imagen. Pero esa decisión trajo consecuencias dolorosas. La niña se encerró en sí misma, negándose a hablar. La casa volvió a llenarse de silencio y soledad. Fue entonces cuando la millonaria comprendió que su reputación no valía más que la sonrisa de su hija. Decidió buscarlo. Lo encontró a punto de tomar un autobús hacia otra ciudad, con la esperanza de empezar de nuevo. Bajo la lluvia, le ofreció un trato que cambiaría sus vidas. Quería fundar un centro de rehabilitación gratuito para niños con discapacidad y necesitaba que lo dirigiera. No era solo una propuesta laboral, era una muestra de humildad y redención. Durante los meses siguientes, trabajaron juntos en el proyecto. Enfrentaron críticas, falta de apoyo y obstáculos legales, pero no se rindieron. Cada paso fue una lección de paciencia y esfuerzo. La mujer aprendió a confiar, a delegar y, sobre todo, a sentir. Y cada pequeño logro tuvo un costo: el distanciamiento de sus antiguos amigos, la pérdida de ciertos privilegios, la soledad de renunciar a su antiguo mundo. Pero todo valía la pena. El día de la inauguración del centro llegó. Los medios estaban presentes, algunos esperando verla fracasar. Sin embargo, cuando la niña subió al escenario y, con la ayuda de sus padres, logró ponerse de pie unos segundos, el público estalló en aplausos. La mujer, que siempre había escondido sus emociones, lloró frente a todos. No por debilidad, sino porque por fin entendía lo que significaba ser fuerte. El sonido del bolero volvió a llenar el aire. La millonaria, su hija y el empleado se tomaron de las manos. Todo lo que empezó con un baile prohibido terminó convirtiéndose en una historia de amor, esperanza y redención. Lo que aquella mujer hizo después de sorprender a su empleado fue tan inesperado que cambió su vida para siempre. Y así, en un rincón del corazón de México, una millonaria descubrió que a veces la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. Lo que pasó aquella tarde no solo fue emotivo, fue algo totalmente surreal. El sol de la tarde caía sobre las colinas de Zapopan, tiñendo de oro las fachadas elegantes del fraccionamiento privado donde vivía una de las mujeres más poderosas de Jalisco. La mansión, de muros blancos y ventanales altos, parecía un castillo moderno. En su interior reinaba un silencio pulcro, interrumpido solo por el sonido de los tacones de la señora de la casa. Ella acababa de llegar antes de lo previsto de una reunión con inversionistas en el centro de Guadalajara. Su chofer la había dejado en la entrada lateral para evitar el bullicio del personal que limpiaba el jardín principal. Entró sin anunciarse, con esa costumbre de quien no tolera imprevistos ni errores. Su mente iba todavía enredada en números, en acuerdos, en la rutina del poder. Pero aquel día algo iba a romper su orden perfecto. Mientras subía las escaleras, escuchó una música diferente. No era la sinfonía clásica que acostumbraba a escuchar su hija durante las terapias, ni el piano suave que solía llenar el pasillo. Era un bolero antiguo, de esos que solían tocarse en los bares de antaño, con letras que hablaban de amor eterno y esperanza. Intrigada, se acercó despacio. El sonido provenía del salón principal. Cruzó el umbral sin hacer ruido y lo que vio la dejó completamente inmóvil. En medio del salón, bajo la luz cálida que entraba por las cortinas abiertas, estaba su empleado, un hombre de rostro noble y manos curtidas por el trabajo. Tenía entre los brazos a una niña de cabello oscuro, sentada en su silla de ruedas. Era su hija. Pero lo que más la impactó no fue verlos juntos, sino la manera en que bailaban. El hombre sostenía las manos pequeñas de la niña, moviéndola con cuidado mientras ella reía. La silla giraba suavemente al compás de la música, y en su rostro había una alegría que la mujer no recordaba haber visto en mucho tiempo. La niña parecía flotar, como si por unos minutos el peso de su cuerpo no existiera. El aire del salón se volvió espeso. La millonaria sintió un nudo en la garganta. Quiso interrumpirlos, pero no pudo. Su orgullo y su curiosidad se mezclaron en una batalla silenciosa. Aquella escena era demasiado íntima, demasiado humana para su mundo de mármol y apariencias. El empleado no la había visto. Su atención estaba completamente en la niña, quien le decía que girara más rápido. Él reía, y su risa resonaba con una calidez que llenó el espacio entero. Por un instante, la mujer sintió envidia. Envidia de algo tan simple como un padre que bailaba con su hija sin miedo al ridículo, sin preocuparse por quien los viera. Pero el instante se rompió cuando la música terminó. La mujer retrocedió,
Hizo sonar su tacón sobre el piso y el hombre se dio vuelta, sorprendido. Se quedó paralizado. El silencio cayó de golpe. La niña, inocente, aún sonreía sin entender lo que pasaba. La millonaria lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa, molestia y algo que no sabía nombrar. «Lo siento, señora», dijo él con voz temblorosa. «No quería». Ella levantó la mano, interrumpiéndolo. Su rostro no mostraba emoción alguna. Caminó lentamente hasta ellos, observando la silla, la niña, el tocadiscos antiguo que aún giraba. Su tono fue suave, pero firme. ¿Qué es lo que hacía exactamente? El hombre bajó la cabeza. Solo trataba de alegrar el día de mi hija. Terminó su terapia y le prometí que bailaríamos un poco. No quería faltarle el respeto, señora. Hubo un largo silencio. La niña la miró con ojos grandes, sin miedo, pero con la inocencia de quien no comprende las reglas del mundo adulto. La millonaria suspiró, apartó la vista y dijo simplemente: «Apague la música y regrese a sus deberes». Luego se giró y salió del salón sin mirar atrás. Subió a su habitación, pero algo dentro de ella no estaba en calma. Caminó de un lado a otro, intentando convencerse de que aquello no tenía importancia. Sin embargo, la imagen del baile volvía una y otra vez a su mente. Había algo en la sonrisa de su hija que no podía borrar. Una luz que no había visto desde antes del accidente. Esa noche no pudo dormir. Se sentó frente a la ventana que daba al jardín y observó la ciudad iluminada. Recordó el pasado, los años en que ella misma bailaba, cuando aún creía que la vida podía ser simple. Pero la vida la había vuelto dura. Su éxito la había aislado, su fortuna le había robado la ternura. Al día siguiente, durante el desayuno, observó a su hija. La niña jugaba con una fresa, pensativa. «¿Te divertiste ayer?», preguntó la mujer con voz neutra. La niña asintió. «Papá bailó conmigo. Fue el mejor día». Esa frase la atravesó como una flecha. No dijo nada más, pero en su interior algo empezó a moverse. Horas después, mandó llamar al empleado a su oficina. Él entró con la mirada baja, nervioso. «Ayer se extralimitó», dijo ella sin rodeos. «Su función aquí no es entretener, sino trabajar. No quiero distracciones dentro de mi casa». El hombre intentó explicarse, pero ella no lo dejó hablar. «Tómelo como una advertencia. No volverá a suceder». Él asintió y se marchó. Durante los días siguientes, la mujer intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Pero cada vez que veía a su hija apagada, sin la chispa de aquel baile, sentía una punzada de culpa. La niña había dejado de sonreír tanto. Sus terapias parecían más pesadas. Y los doctores empezaron a notar el cambio. Una tarde, mientras la mujer revisaba documentos en su estudio, escuchó nuevamente aquella melodía. Se levantó furiosa, dispuesta a reprenderlo otra vez. Pero al entrar al salón, la música provenía de la televisión. Su hija veía un video de personas bailando en sillas de ruedas. Ella la miró con ternura. «¿Por qué te gusta tanto eso?», preguntó la mujer. «Porque cuando bailo me siento libre», respondió la niña. «Aunque no me mueva como los demás, siento que vuelo». Esas palabras le quemaron el pecho. Por primera vez en años, no supo qué decir. Se acercó a la niña, le acarició el cabello y se quedó a su lado en silencio. Esa noche volvió al salón sola. Encendió el tocadiscos y puso el mismo bolero. La melodía llenó el aire, y por un instante cerró los ojos. Recordó su juventud, los bailes en las fiestas de Guadalajara, las risas de cuando la vida era más ligera. Una lágrima le rodó por la mejilla antes de apagar la música. A la mañana siguiente, tomó una decisión impulsiva. Llamó al empleado y le pidió que regresara con su hija al salón después de las terapias. Él aceptó, sin entender del todo. Cuando llegaron, ella simplemente dijo: «Bailen». El hombre la miró sorprendido. «¿Perdón? Quiero verla sonreír», respondió ella. Y así lo hicieron. La música volvió a sonar, la niña rió, y el corazón de la millonaria, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. Aquel fue el principio de algo que aún no podía comprender. No sabía que ese gesto marcaría el inicio de su transformación, ni que aquel baile inocente cambiaría el rumbo de su vida para siempre. En ese salón dorado por el atardecer, el destino empezó a moverse al ritmo de un bolero que hablaba de esperanza. Los días que siguieron al baile fueron distintos, aunque nadie lo dijera en voz alta. En la mansión, algo había cambiado. El aire ya no era tan frío, las paredes parecían absorber menos silencio, y la niña, con su sonrisa tímida,
volvía a llenar los rincones de vida. Sin embargo, la millonaria aún luchaba por comprender lo que sentía. Su mente, acostumbrada a los contratos y a los números, no sabía cómo manejar la ternura que se había instalado sin permiso en su corazón. La rutina de la casa siguió su curso. Los jardineros llegaban temprano, el aroma del café se mezclaba con el de las flores recién cortadas, y el sonido de los pasos resonaba en los pasillos de mármol. Pero dentro de ella había una inquietud que no se apagaba. Observaba a su empleado con una atención nueva, no por sospecha, sino por curiosidad. Había algo en el que le resultaba desconcertante, una calma que no dependía del dinero, una fortaleza sencilla que no necesitaba de títulos ni trajes elegantes. Una mañana, mientras desayunaban en el jardín, la mujer notó que su hija hablaba con más entusiasmo. Le contaba a su padre sobre un sueño que había tenido. Caminaba por un campo lleno de flores y su madre la esperaba al final del camino. La millonaria fingió no escuchar, pero cada palabra de la niña se le quedó grabada. Por primera vez en años, deseó ser parte de ese sueño. El empleado, siempre respetuoso, mantenía la distancia justa. Cumplía sus labores, pero se notaba que el vínculo con la niña había crecido. Ella lo llamaba con cariño y él respondía con paciencia infinita. La millonaria los observaba desde lejos, sin atreverse a intervenir. Pero dentro de su mente se gestaba una duda constante. ¿Qué lugar ocupaba ella en la vida de su propia hija? ¿En qué momento había dejado que su rol se redujera a decisiones y dinero? Esa pregunta la perseguía incluso en las noches, cuando el silencio de la casa era más profundo. En esos momentos recordaba los años en que soñaba con tener una familia perfecta, antes de que la ambición la envolviera por completo. Se preguntaba si aún estaba a tiempo de recuperar lo que había perdido. Un viernes, mientras revisaba unos documentos en su estudio, escuchó risas en el patio trasero. La curiosidad la llevó hasta la ventana. Ahí estaban otra vez, su empleado y su hija, haciendo una pequeña competencia de canto. La niña, entre carcajadas, desafinaba sin preocuparse, y él aplaudía como si estuviera frente a una gran artista. La millonaria sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de ternura y celos. Se quedó observando durante largos minutos, hasta que la risa de la niña se convirtió en una melodía que no podía olvidar. Esa tarde, por primera vez en años, decidió cerrar el ordenador antes de tiempo. Bajó al jardín, tomó una silla y se sentó a observarlos. Ellos se sorprendieron, pero no dijeron nada. El hombre siguió ayudando a la niña a mover los brazos al ritmo de la música, y ella lo miró de reojo, con una mezcla de orgullo y timidez. Durante unos segundos, la mujer sintió que todo en su vida encajaba. Era una sensación tan simple y tan desconocida que tuvo miedo de perderla. Al caer la noche, la niña dormía tranquila. La millonaria se quedó un rato más en la terraza, mirando las luces lejanas de Guadalajara. El aire olía a tierra mojada y a bugambilias. Pensó en cómo había cambiado el ambiente de la casa desde la llegada de aquel hombre y su hija. Recordó la primera vez que los entrevistó, cuando él apenas levantó la vista y dijo con voz baja que necesitaba el empleo para pagar las terapias de su niña. En aquel momento, ella solo vio a un hombre más buscando trabajo. Ahora lo veía distinto. Había algo en su mirada que hablaba de dignidad, de resistencia, de amor verdadero. Pero la calma duró poco. Al día siguiente, una de las mujeres del servicio se le acercó con gesto nervioso. Le contó que algunos empleados murmuraban sobre su cercanía con el nuevo trabajador. Decían que era inapropiado, que la señora se estaba dejando llevar por la compasión y que eso podría dañar su reputación. Las palabras la golpearon como una bofetada. Durante años había construido una imagen intachable, un muro de perfección que nadie podía cuestionar. Sentirse juzgada la enfureció. Esa tarde, sin previo aviso, lo llamó a su despacho. La habitación olía a madera y a perfume caro. Él entró con la misma serenidad de siempre, sin entender qué había pasado. He escuchado comentarios, dijo ella, con el tono firme que usaba para sus reuniones. La gente habla demasiado. No quiero rumores en esta casa. Él la miró con respeto, pero sin miedo. Si hice algo que la incomodara, me disculpo. Mi única intención ha sido cuidar de mi hija y cumplir con mi trabajo. Las palabras fueron sinceras, pero su orgullo habló más fuerte. Tal vez sea mejor que deje la casa por unos días, concluyó ella, evitando su mirada. Necesito pensar. El hombre asintió y se marchó sin decir más. Al verlo salir con su pequeña, la casa pareció volverse más grande y vacía. El silencio que quedó después fue insoportable. Esa noche, su hija no quiso cenar. Preguntó una y otra vez por su padre,
pero la millonaria no encontró las palabras adecuadas. Solo dijo que estaba ocupado. La niña, decepcionada, se dio la vuelta y guardó silencio. La mujer se sintió culpable. Miró la silla de ruedas junto a la cama y pensó en todo lo que esa niña había perdido y en lo poco que ella le había dado a cambio. Su corazón se apretó. Por primera vez, se preguntó si el dinero realmente servía para algo cuando la casa estaba llena de ausencias. Pasaron 3 días. El jardín volvió a lucir descuidado, las flores se marchitaron y la niña comenzó a retraerse. Los médicos notaron el cambio y le advirtieron a la millonaria que el ánimo de la pequeña era fundamental para su recuperación. Las palabras del doctor la sacudieron más que cualquier cifra en una junta. Aquella noche, en un impulso que no planeó, tomó el teléfono y marcó el número del empleado. Su voz tembló apenas él respondió. «Regrese mañana», dijo con tono seco, pero con el corazón acelerado. «Mi hija lo necesita». Él aceptó sin dudar. A la mañana siguiente, la niña, al verlo entrar, rompió en llanto. Extendió los brazos y él se inclinó para abrazarla. La millonaria observó la escena desde el pasillo, conteniendo las lágrimas. No dijo nada, pero en su interior supo que esa decisión había sido la correcta. A partir de entonces, las cosas tomaron un rumbo distinto. El hombre retomó su rutina, pero con una condición que la millonaria impuso: parte de su jornada estaría dedicada a acompañar emocionalmente a la niña. No era una orden de trabajo, sino un acto de fe. La mujer, en silencio, comenzó a asistir a las terapias. Desde una esquina, observaba cómo él motivaba a la pequeña, cómo su voz y su ternura la hacían avanzar más de lo que habían logrado los médicos. Descubrió que el afecto podía ser una herramienta más poderosa que cualquier tratamiento costoso. Con el paso de las semanas, el ambiente de la casa cambió otra vez. Los pasillos se llenaron de risas y música, las tardes olían a pan dulce y a café, y la millonaria empezó a pasar más tiempo en casa. Cada día descubría un nuevo matiz en la relación entre el empleado y su hija. Aprendía de su paciencia, de su fe, de su manera sencilla de encontrar belleza en lo cotidiano. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba las ventanas, la mujer bajó al salón principal. El tocadiscos seguía en el mismo lugar donde todo había comenzado. Sin pensarlo, puso un bolero. El sonido llenó la habitación, y la niña, emocionada, pidió bailar. El hombre la tomó de las manos, y esta vez, la millonaria no se quedó al margen. Caminó hacia ellos, puso su mano sobre el hombro del hombre y, por primera vez, se permitió sonreír de verdad. En ese instante, comprendió que la felicidad no era algo que se compraba ni se ordenaba. Era algo que se construía en silencio, con gestos pequeños, con amor y con valentía. Y aunque no lo dijera en voz alta, supo que su vida acababa de cambiar. Los días en la mansión continuaron llenos de una calidez nueva, casi desconocida. La risa de la niña volvía a rebotar por los corredores, y el empleado, con la serenidad que lo caracterizaba, había devuelto el alma a aquella casa que antes parecía un museo de soledad. La millonaria lo observaba con una mezcla de gratitud y desconcierto, como si cada gesto de él le recordara lo que había olvidado durante tantos años, la importancia de lo humano sobre lo material. Pero aunque la paz reinaba en la superficie, en el fondo del corazón de la mujer había algo que la inquietaba. No era miedo exactamente, sino una sensación de vulnerabilidad. Por primera vez, sentía que su vida dependía de algo que no podía controlar con dinero ni contratos. Era la sonrisa de su hija, el brillo en sus ojos, el simple hecho de verla feliz junto a aquel hombre. Y eso la hacía sentirse viva, pero también expuesta. Una mañana, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era un periodista del periódico financiero más importante de la Ciudad de México. Quería entrevistarla sobre una nueva inversión, pero lo que realmente le interesaba eran los rumores que comenzaban a circular. Decían que la poderosa empresaria estaba involucrada sentimentalmente con uno de sus empleados. La millonaria apretó el teléfono entre los dedos, sintiendo un calor subirle por el rostro. Negó todo con su tono más frío y cortante, pero al colgar, se dio cuenta de que la noticia se extendería igual. No soportaba la idea de que su vida personal se convirtiera en tema de conversación pública. Esa noche, mientras la niña dormía, la mujer caminó por el jardín iluminado por las luces tenues, tratando de calmar su mente. No podía permitirse perder el control. Su reputación había sido construida con esfuerzo, y no iba a dejar que un simple malentendido la derrumbara. Al día siguiente, decidió hablar con el empleado. Lo encontró en el invernadero, ayudando a la niña a plantar unas flores. El aire olía a tierra mojada y jazmín.
Ella esperó a que la niña se distrajera para acercarse. Han salido rumores sobre nosotros, dijo con voz firme. Y quiero que sepa que no puedo permitir que esto afecte mi nombre ni mi empresa. El hombre la miró con calma, sin apartar la vista. No he hablado con nadie, señora. Y no tengo nada que esconder. Ella respiró hondo. Lo sé, pero necesito que tengamos cuidado. La gente no entiende lo que pasa aquí. Él asintió lentamente. Yo solo quiero el bienestar de mi hija y de la suya. Nada más. Aquellas palabras le dolieron más de lo que esperaba. Había algo en su tono, una especie de distancia educada, que le recordó que no pertenecían al mismo mundo. La millonaria se retiró sin decir más, pero en su interior comenzó a sentir un vacío que no lograba explicar. Esa noche, la niña tuvo fiebre. Los médicos llegaron rápidamente, y aunque aseguraron que no era grave, recomendaron reposo absoluto. El empleado no se separó de ella en ningún momento. La millonaria, observando desde la puerta, se dio cuenta de que la cuidaba con una ternura que ella misma nunca había sabido demostrar. En silencio, se reprochó todas las veces que había delegado ese papel en enfermeras y asistentes. Durante las horas más largas de la madrugada, la mujer permaneció junto a la cama de su hija. En un momento, la pequeña despertó y le tomó la mano. «Mamá, no estés triste», susurró con voz débil. «Papá dice que cuando uno ayuda de corazón, el cielo sonríe». La millonaria sintió un nudo en la garganta. Quiso corregirla, decirle que él no era su padre, pero las palabras no salieron. En el fondo, entendió que para la niña, aquel hombre sí era una figura paterna, alguien que estaba presente, que la hacía reír, que la acompañaba sin condiciones. Y eso la llenó de una mezcla de gratitud y dolor. Al amanecer, la fiebre bajó. La niña dormía tranquila, y la millonaria salió a la terraza. El sol comenzaba a pintar de dorado las montañas lejanas. Allí, entre la brisa tibia, recordó algo que había querido olvidar. Años atrás, cuando su esposo aún vivía, había tenido una discusión terrible con él. Él le reprochó que su ambición la estaba alejando de su familia, que el dinero no podía llenar el vacío del afecto. Ella, cegada por el orgullo, respondió que el amor no pagaba los hospitales ni los estudios de su hija. Poco después, él falleció en un accidente, y esas fueron las últimas palabras entre ambos. Desde entonces, se había prometido no volver a sentir nada que la debilitara. Pero ahora, ese juramento comenzaba a romperse. Días más tarde, llegó a la mansión una invitación para un evento benéfico en la capital. La millonaria, acostumbrada a ser la figura central de esas reuniones, aceptó sin pensarlo. Pero esta vez decidió llevar consigo a su hija. Quería mostrarle al mundo que la niña seguía siendo su prioridad. Sin embargo, cuando le contó la noticia, la pequeña le pidió algo que la dejó sin palabras. ¿Puede venir él también?, preguntó con una sonrisa inocente. No me gusta estar lejos de él. La mujer dudó. Su mente calculaba los riesgos, los comentarios, las miradas, los rumores. Pero su corazón, ese que tanto había ignorado, le dijo que no podía negarse. Así que asintió. El evento tuvo lugar en un hotel de lujo en la Ciudad de México. La prensa estaba por todas partes, las cámaras destellaban sin descanso, y los invitados lucían trajes elegantes. La millonaria llegó con su hija en silla de ruedas, y detrás, discretamente, caminaba el empleado. Algunos periodistas notaron su presencia, pero nadie se atrevió a preguntar directamente. Durante la cena, la mujer sintió algo que hacía mucho no experimentaba: orgullo sincero. No por su dinero, sino por la sonrisa de su hija. Cada vez que la niña reía, el salón entero parecía iluminarse. En un momento, una orquesta comenzó a tocar un bolero suave. La niña, emocionada, pidió bailar. La millonaria dudó, pero antes de responder, el empleado se adelantó, la tomó suavemente y comenzó a girar con ella al ritmo de la música. El salón entero los observó. Algunos sonrieron con ternura, otros murmuraron, pero nadie pudo negar la belleza de la escena. La millonaria sintió un calor en el pecho. No era celos ni envidia, era algo más profundo. Se levantó de su asiento y se acercó. Cuando el hombre la miró, ella simplemente dijo: «Permítame». Él sonrió y le cedió su lugar. Por primera vez, madre e hija bailaron juntas. La niña reía, la música los envolvía, y la millonaria sintió que todo el peso de los años desaparecía. El público aplaudió, pero ella no escuchó nada. Solo existían ellas dos, y la certeza de que ese momento era el más sincero de su vida. Cuando la canción terminó, los tres se miraron en silencio.
El empleado bajó la cabeza con respeto, pero en sus ojos había algo que hablaba de gratitud. La millonaria comprendió que aquel hombre había traído algo que el dinero jamás podría comprar: la paz. Esa noche, en la habitación del hotel, mientras la niña dormía, la mujer y el empleado se quedaron hablando largo rato. No hablaron de trabajo ni de dinero, sino de la vida, de los sueños, de las pérdidas. Él le contó cómo había aprendido a ser fuerte tras la enfermedad de su hija, y ella le confesó cuánto le había costado aprender a amar sin miedo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de entendimiento. Dos almas heridas, distintas en todo, se encontraban en un punto común: el deseo de sanar. Cuando regresaron a Guadalajara, la millonaria ya no era la misma. Su forma de mirar había cambiado. Comenzó a pasar más tiempo con su hija, a disfrutar de las cosas simples: desayunar juntas, cuidar las flores, mirar el atardecer. El empleado seguía ahí, siempre atento, pero ahora la relación entre ellos era diferente. No hacía falta decir nada. Y aunque el mundo siguiera hablando, dentro de la mansión reinaba una paz que nadie podía perturbar. La millonaria había descubierto que el amor verdadero no se mide en títulos ni en apariencias, sino en gestos sinceros y silencios compartidos. Y, por primera vez en muchos años, se permitió creer que la felicidad era posible. El amanecer en Guadalajara se abría con un resplandor dorado que bañaba los jardines de la mansión. Las flores recién regadas despedían un aroma dulce, y el canto de los pájaros parecía anunciar un nuevo comienzo. En la terraza, la millonaria observaba el horizonte con una taza de café entre las manos. Hacía semanas que su vida había cambiado, pero aún no comprendía del todo cuánto. El silencio ya no le pesaba, y el eco de la risa de su hija llenaba cada rincón como un bálsamo que curaba viejas heridas. Aquel día, mientras veía cómo el empleado empujaba la silla de ruedas de la niña por el sendero del jardín, sintió un nudo en la garganta. Lo observó con una ternura que no quería reconocer. Había algo en el que la conmovía profundamente: la calma con la que enfrentaba la vida, su humildad natural, la manera en que hacía sonreír a su hija sin esfuerzo. Era una presencia sencilla, pero esencial. Sin embargo, en el fondo de su alma, la millonaria sabía que la paz que sentía era frágil. La sociedad en la que se movía era despiadada, y ya habían empezado a circular nuevas habladurías sobre su relación con aquel hombre. Comentarios venenosos disfrazados de cortesía llegaban a sus oídos en cada evento social. Qué admirable su labor humanitaria, decían algunos, pero la mirada que acompañaba las palabras revelaba juicio y burla. Un día, durante una reunión con inversionistas, una de sus socias más cercanas se le acercó con tono amable pero firme. «No deberías mezclar tu vida personal con la laboral», le dijo mientras sostenía una copa de vino. «Esa gente no pertenece a nuestro mundo». La millonaria sintió una punzada de rabia y tristeza. Agradeció el consejo con una sonrisa fría y se alejó sin responder, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Esa noche, después de acostar a su hija, bajó al jardín para caminar. El aire estaba tibio, perfumado por las flores de azahar. Allí, entre sombras, encontró al empleado guardando las herramientas de jardinería. Él levantó la vista y la saludó con su habitual respeto. Ella, sin pensarlo demasiado, le pidió que se sentaran un momento. Hablaron del día, del clima, de la niña. Pero en un momento, ella rompió el silencio con una pregunta que llevaba tiempo conteniendo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te observa para ver cuando te equivocas? Él sonrió con serenidad. Todos los días. Pero aprendí que no se puede vivir para los ojos de los demás. Lo importante es poder mirarse al espejo y estar en paz con uno mismo. Aquellas palabras le golpearon con fuerza. Era una lección sencilla, pero poderosa, que ella había olvidado entre tantos años de apariencias y perfección. Los meses pasaron y la relación entre ellos se volvió más cercana. Sin darse cuenta, comenzaron a compartir pequeños rituales: desayunos en el jardín, charlas en el invernadero, tardes de lectura junto a la niña. La millonaria descubría, poco a poco, el valor de lo cotidiano. Aprendía que la felicidad no estaba en los viajes lujosos ni en las fiestas, sino en la risa espontánea de su hija y en la presencia constante de aquel hombre que jamás pedía nada a cambio. Un día, la niña le pidió algo inesperado. Quería asistir a un festival cultural que se celebraba en el centro de Tlaquepaque, un evento lleno de música, colores y danza tradicional. La millonaria dudó. No le gustaban los lugares llenos de gente, pero no pudo resistirse a la mirada ilusionada de su hija. Así que, por primera vez en muchos años, decidió mezclarse entre el pueblo. Cuando llegaron, el aire estaba lleno de tambores, guitarras y risas.
Los puestos ofrecían comida típica, y el olor a maíz, chile y pan dulce se mezclaba en una sinfonía deliciosa. La niña observaba todo con asombro. El empleado, a su lado, le explicaba cada detalle, las leyendas detrás de las danzas, el significado de los trajes coloridos. La millonaria, en cambio, lo miraba a él. Había algo profundamente hermoso en la forma en que se conectaba con la vida. De pronto, una pareja comenzó a bailar un son jalisciense frente a ellos. La música era alegre, contagiosa. La niña palmeaba emocionada, y el empleado, riendo, le preguntó si quería intentarlo. Ella asintió con entusiasmo. Con cuidado, él la levantó de la silla y, sosteniéndola con firmeza, la ayudó a mover los pies al ritmo de la música. La gente alrededor se detuvo a mirar. Algunos grababan, otros aplaudían. Y en ese instante, la millonaria sintió como se le humedecían los ojos. Era una escena sencilla, pero para ella, representaba todo lo que había anhelado sin saberlo: libertad, amor, conexión. Cuando el baile terminó, la multitud estalló en aplausos. La niña se reía, feliz. Y entre el bullicio, alguien tomó una fotografía que, sin que lo supieran, se volvería viral en las redes sociales al día siguiente. La imagen mostraba al empleado bailando con la niña en su silla, rodeados de luz, con la millonaria al fondo sonriendo. El público digital no tardó en reaccionar. Miles de comentarios elogiaban la ternura de la escena, la humanidad del gesto. Pero también surgieron voces críticas que señalaban el contraste entre la riqueza de la mujer y la humildad del hombre. Cuando ella vio la publicación, sintió miedo. Sabía que la prensa buscaría convertir aquello en un escándalo. Sin embargo, su hija la abrazó y le dijo: «Mamá, mira cuánta gente sonríe por nosotros, ¿por qué esconder algo tan bonito?». Esa frase cambió todo. Por primera vez, la millonaria decidió no esconderse. Dio una entrevista breve en la que habló del valor de la empatía, de cómo la vida le había enseñado que la verdadera riqueza está en el corazón. Sus palabras se volvieron virales, y lejos de generar escándalo, inspiraron a muchos. A partir de entonces, comenzó a financiar programas para niños con discapacidades en todo Jalisco. Invitó a familias a visitar su fundación, contrató fisioterapeutas y educadores, y convirtió su mansión en un espacio donde la inclusión y la alegría eran prioridad. El empleado, con su experiencia y paciencia, se convirtió en uno de los coordinadores del proyecto. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos socios intentaron sabotear sus nuevas iniciativas, alegando que distraían recursos de los negocios principales. Otros la acusaron de sentimentalismo. Pero la millonaria, por primera vez en su vida, no retrocedió. Cada crítica la hacía más fuerte. Sabía que no podía complacer a todos, pero sí podía hacer lo correcto. Un día, mientras revisaba unos informes en su despacho, el empleado entró con una carpeta. Llevaba una expresión seria, casi preocupada. Le explicó que habían surgido dificultades con el financiamiento de una de las sedes del programa. Era necesario reducir gastos, y eso implicaba decisiones difíciles. La millonaria lo escuchó con atención y luego respondió con calma: «No reduciremos nada. Venderé una de mis propiedades». Él la miró sorprendido. «¿Estás segura?». Esa casa era parte de su familia. Ella asintió. Lo importante no es lo que se posee, sino lo que se comparte. Fue en ese momento cuando ambos comprendieron que algo había cambiado para siempre. Ya no eran simplemente una empleadora y su trabajador. Eran dos almas que habían aprendido, una de la otra, el verdadero significado del amor y la dignidad. Con el paso de los meses, el programa creció. Llegaban familias de todo el país buscando apoyo y esperanza. La mansión se transformó en un centro vivo, lleno de niños, risas y música. La niña, ahora más fuerte, se convirtió en el símbolo del proyecto. Le encantaba contar su historia a los visitantes, siempre con la frase que había aprendido de su madre: «El amor mueve más que las ruedas». Una tarde, mientras el sol. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Se ocultaba detrás de los cerros. La millonaria y el empleado se sentaron en el jardín. La brisa era suave y el aire olía a azahar. Ella lo miró y le dijo: «¿Te das cuenta? Todo esto empezó con un baile». Él sonrió, mirando hacia el horizonte. A veces, los milagros comienzan cuando uno se atreve a dar un paso. Y así, entre el rumor del viento y las risas que venían del interior, comprendieron que la felicidad no se encuentra, se construye. Que la vida,
con sus giros y desafíos, siempre ofrece segundas oportunidades a quienes se atreven a sentir. La millonaria, aquella mujer que un día creyó que el dinero lo era todo, había descubierto que su mayor fortuna era la familia que había formado sin planearlo, su hija, aquel hombre noble, y las decenas de personas que ahora encontraban esperanza bajo su techo. El pasado quedó atrás, convertido en una sombra que ya no dolía. Y mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, supo que había llegado, por fin, al lugar donde pertenecía. La mansión de Guadalajara amanecía bañada por la luz tibia del sol de primavera. Las bugambilias teñían de rosa los muros blancos, y el aroma de las flores recién regadas llenaba los pasillos. La millonaria caminaba por la terraza con la taza de café aún humeante entre las manos. Observaba cómo su hija y el empleado jugaban en el jardín, lanzando pelotas suaves y riendo a carcajadas. Cada risa era una melodía que tocaba su corazón y borraba los años de silencio y soledad. Desde aquel primer baile en el salón principal, la vida de la millonaria había cambiado por completo. Ya no se sentía atrapada por la rutina, ni por el frío perfeccionismo de su entorno. Comenzaba a comprender que la felicidad se construye en los gestos sencillos, en la constancia y en la atención hacia quienes realmente importan. La presencia del empleado y su hija había transformado su hogar en un lugar lleno de calidez y vitalidad, algo que ninguna riqueza podía haber comprado. Esa mañana, mientras revisaba los informes del programa para niños con discapacidades que había iniciado, recibió una visita inesperada. Un antiguo socio de negocios, conocido por su frialdad y ambición, había venido a hablar de una posible inversión en uno de sus proyectos más recientes. Sin embargo, la intención detrás de su visita no era solo financiera. Quería convencerla de que abandonara el proyecto social y se concentrara en las ganancias, alegando que su reputación estaba en riesgo por las críticas que habían circulado en medios locales y redes sociales. La millonaria lo escuchó en silencio, mientras su hija corría entre los arbustos y el empleado la observaba con una sonrisa tranquila. Por primera vez, se dio cuenta de que su fuerza no solo venía de su inteligencia ni de su fortuna, sino de la capacidad de decidir por lo que era correcto, aunque eso significara enfrentarse a quienes intentaban manipularla. Gracias por su consejo, dijo finalmente con voz firme, pero no abandonaré lo que creo. Lo que hacemos aquí tiene un valor que usted no puede medir con dinero. El hombre se marchó con el gesto rígido, y la millonaria sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que defendería aquello que había comenzado con un pequeño gesto de amor, aquel primer baile que había cambiado su vida y la de su hija para siempre. Esa tarde, decidió llevar a su hija y al empleado a un paseo por Tlaquepaque. Quería que la niña disfrutara del ambiente colorido y festivo del centro cultural, y al mismo tiempo, deseaba compartir con él la riqueza de su herencia cultural, esos espacios que ella misma había olvidado disfrutar. Los puestos de artesanías, los aromas a tamales y pan dulce, y el sonido de las marimbas llenaban el aire. La niña, fascinada, señalaba todo y hacía preguntas sobre cada detalle. Su entusiasmo era contagioso y hacía que la millonaria se sintiera viva de una manera que no recordaba. Mientras caminaban entre la multitud, un pequeño incidente ocurrió. La silla de ruedas de la niña se atascó en un empedrado irregular. La millonaria sintió un impulso de irritación, pero el empleado reaccionó con rapidez. Con paciencia y cuidado, liberó la silla y aseguró que la niña estuviera cómoda. La mujer lo miró sorprendida, consciente de que aquella acción, tan simple, demostraba algo que los lujos jamás podrían enseñarle: atención, cuidado y responsabilidad genuina. Al regresar a la mansión, encontraron una carta en el buzón. Era de la administración del programa de niños con discapacidades, informando sobre una posible colaboración con una organización internacional interesada en expandir sus servicios. La millonaria se sintió emocionada y preocupada al mismo tiempo. La propuesta era prometedora, pero implicaba una logística compleja y una responsabilidad mayor de la que habían asumido hasta ahora. Sin embargo, decidió que valía la pena intentarlo. La expansión del proyecto podría cambiar la vida de cientos de niños y familias, y esa idea le llenó el corazón de esperanza. Durante los días siguientes, comenzaron a planear la expansión. La millonaria se involucró activamente, supervisando cada detalle y asegurando que la esencia del proyecto, la calidez y la dedicación hacia los niños, se mantuviera intacta. El empleado, con su conocimiento práctico y su cercanía con los pequeños, se convirtió en un pilar fundamental. La niña, aunque no comprendía del todo los detalles, disfrutaba de cada visita a los nuevos espacios y se convirtió en la inspiración silenciosa para todos. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Surgieron obstáculos significativos. Algunos proveedores dudaban de la seriedad del proyecto, temiendo que la atención a los niños no garantizara retornos económicos.
Otros miembros del Consejo de la Millonaria cuestionaban la inversión de recursos, señalando que se desviaban fondos de negocios más rentables. La millonaria, con paciencia y firmeza, tuvo que demostrar que la visión del proyecto era más valiosa que la ganancia inmediata. Cada decisión requería equilibrio, negociación y, sobre todo, confianza en su equipo. Un día, mientras revisaba el plan de expansión en su despacho, la millonaria sintió un cansancio profundo. Se dio cuenta de que había estado cargando con más responsabilidad de la que podía manejar sola. Fue entonces cuando se permitió un momento de vulnerabilidad y llamó al empleado. «Necesito tu ayuda», dijo sinceramente. «No puedo hacerlo sola». Él la miró con respeto y comprensión. «Siempre ha sido tu proyecto, señora, pero no tienes que cargar con todo. Estamos juntos en esto». A partir de ese momento, su relación profesional y personal se volvió más equilibrada. La millonaria aprendió a delegar y confiar, y su vínculo con el empleado se fortaleció. Cada tarde, cuando la niña regresaba de sus terapias, los tres compartían momentos de juego, risas y música. La mansión se llenaba de vida, y la mujer comenzó a sentir que la verdadera riqueza no estaba en sus propiedades, sino en la felicidad que había logrado crear. El primer evento de expansión se realizó en un centro comunitario en Guadalajara. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Padres, niños y voluntarios se reunieron para celebrar la apertura de nuevas instalaciones, y la millonaria se dirigió al público con una mezcla de orgullo y humildad. Habló sobre la importancia de la inclusión, la empatía y la perseverancia, y mencionó, sin nombrarlos directamente, a quienes habían inspirado el proyecto, su hija y aquel hombre que había enseñado a todos que la ternura y la paciencia pueden cambiar vidas. Después de la ceremonia, la millonaria observó cómo el empleado enseñaba a los niños a pintar y tocar instrumentos simples. La niña corría entre los grupos, mostrando con orgullo su nueva habilidad en la danza. En ese instante, la mujer comprendió que todo su esfuerzo había valido la pena. No importaban las críticas ni los obstáculos. La alegría de los niños y la conexión que había creado con su hija y con el empleado eran la verdadera medida del éxito. Esa noche, mientras regresaban a la mansión, la millonaria y el empleado caminaron juntos por el jardín. La brisa nocturna traía consigo el aroma de las flores y el murmullo de los grillos. «Hoy entendí algo», dijo ella, con voz suave. «La felicidad no es un destino, sino un camino que se construye cada día». Él la miró y asintió. «Y a veces, ese camino comienza con un simple baile». La millonaria sonrió. Recordó el primer momento que los había visto juntos, la risa de su hija, la música, la ternura inesperada de aquel hombre que transformó su hogar. Todo había empezado con un instante pequeño, pero su efecto había sido enorme. La mujer comprendió que el verdadero cambio no se logra de golpe, sino con constancia, empatía y amor genuino. En los días siguientes, continuaron los preparativos para nuevas sedes. La mujer supervisaba cada detalle, aprendiendo a equilibrar la visión empresarial con la sensibilidad humana. Cada éxito tenía su costo, largas jornadas de trabajo, decisiones difíciles, momentos de tensión con socios y familiares. Sin embargo, cada sonrisa de su hija, cada logro de los niños, cada gesto de gratitud del empleado, compensaba cualquier sacrificio. La mansión ya no era solo un hogar, sino un símbolo de transformación. Cada sala, cada jardín, cada rincón llevaba la huella de la vida compartida, del aprendizaje mutuo y del amor silencioso que había comenzado con un simple acto de danza. La mujer sabía que su fortuna había abierto las puertas, pero que la verdadera riqueza provenía del corazón y de la capacidad de construir felicidad alrededor de quienes más importaban. Y así, con cada paso firme, con cada decisión consciente, la millonaria descubrió que su vida había cambiado para siempre. Ya no estaba sola, ni aislada por el lujo y la perfección. Tenía a su hija, su alegría y su inspiración, y a un hombre que había demostrado que la bondad y la paciencia podían transformar lo cotidiano en extraordinario. Por primera vez en muchos años, la mujer cerró los ojos mientras observaba el cielo estrellado sobre Guadalajara. Sintió una paz profunda, consciente de que, aunque el futuro trajera desafíos, ya había aprendido a enfrentarlos con amor, valentía y generosidad. Y mientras la noche envolvía la mansión, supo que su mayor fortuna no estaba en su patrimonio, sino en la vida que había construido, rodeada de quienes realmente importaban. El amanecer en Guadalajara traía consigo un cielo limpio, iluminando la mansión con tonos dorados que parecían acariciar cada rincón. La millonaria se levantó temprano, como era su costumbre, y recorrió los jardines con una taza de té caliente entre las manos. Observaba a su hija practicar algunos movimientos de danza que había aprendido en la fundación,
mientras el empleado la acompañaba pacientemente, guiándola con manos firmes pero suaves. La escena se repetía cada mañana, pero nunca perdía su magia. Desde que habían iniciado la expansión del proyecto para niños con discapacidades, la vida de la millonaria había adquirido un nuevo ritmo. Ya no se medía únicamente por reuniones y cifras, sino por la alegría que podía generar, por las sonrisas que lograba arrancar de los pequeños, y por el vínculo que fortalecía con su hija y con el empleado. Cada día representaba un desafío y una oportunidad para aprender. Sin embargo, no todo era sencillo. Los comentarios en redes sociales, aunque mayormente positivos, todavía provocaban cierta ansiedad. Algunas personas cuestionaban la capacidad del empleado para influir en la vida de los niños debido a su origen humilde, mientras otros insinuaban que la millonaria estaba actuando por interés personal. Estas críticas, aunque injustas, exigían de ella una mezcla de paciencia, diplomacia y firmeza para no dejar que afectaran su labor ni la relación que había cultivado con su familia y su equipo. Una mañana, mientras revisaba el progreso de uno de los nuevos centros, recibió la visita de un consultor internacional que quería evaluar la expansión del programa. La millonaria lo recibió con cortesía, aunque consciente de que su presencia generaba cierta tensión. El consultor comenzó a cuestionar los métodos, la inversión en terapias personalizadas y la atención individualizada a cada niño. La mujer escuchó con atención, respondió con datos concretos y ejemplos del progreso logrado, y al final logró convencerlo de que la dedicación y el amor eran tan importantes como cualquier cálculo financiero. Esa tarde, después de un largo día de trabajo, regresó a la mansión. Su hija, emocionada, le mostró un dibujo que había hecho durante la clase de arte, una representación de la familia, con flores, música y risas. La millonaria se detuvo, tomó el dibujo y lo sostuvo contra su pecho. En ese instante comprendió que la verdadera inversión de su vida no estaba en acciones, propiedades ni negocios, sino en el bienestar de quienes amaba. El empleado, mientras tanto, había comenzado a asumir un rol más activo en la formación de los niños. Su paciencia y dedicación no solo ayudaban a los pequeños a desarrollarse, sino que también inspiraban a otros voluntarios y colaboradores. Su presencia equilibraba la energía de la millonaria, recordándole que la fuerza no siempre se mide por autoridad, sino por constancia, empatía y humildad. Una tarde, mientras la mujer revisaba los informes financieros de la fundación, se dio cuenta de que algunas decisiones estratégicas requerían un esfuerzo adicional: reorganizar el personal, renegociar contratos y ajustar presupuestos sin afectar la calidad de los servicios. Era un desafío complejo, pero esta vez no lo enfrentó sola. El empleado se sentó a su lado, ofreciendo soluciones prácticas, compartiendo ideas y recordándole que no debía cargar con todo el peso sobre sus hombros. La colaboración entre ambos comenzó a transformarse en una alianza sólida basada en respeto, confianza y objetivos compartidos. Un pequeño obstáculo surgió cuando un proveedor importante se retrasó en la entrega de materiales para una nueva sede. La millonaria sintió la presión de cumplir con los plazos, y el estrés comenzó a acumularse. Sin embargo, en lugar de reaccionar con impaciencia, decidió convocar a su equipo para encontrar soluciones conjuntas. La resiliencia y la capacidad de delegar se convirtieron en herramientas esenciales para superar cada dificultad. Aquella situación reforzó su liderazgo, demostrando que podía equilibrar el corazón y la razón sin perder la esencia de sus proyectos. El vínculo con su hija también continuaba fortaleciéndose. La pequeña comenzó a mostrar una gran sensibilidad hacia los demás niños, ayudándolos en sus ejercicios y compartiendo su alegría con todos. La millonaria observaba con orgullo cómo la niña crecía en empatía y responsabilidad, valores que ella misma había aprendido a cultivar después de tantas lecciones de vida. La presencia del empleado seguía siendo fundamental, actuando como guía y ejemplo de perseverancia y generosidad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, la mujer decidió organizar un evento especial en la mansión para los niños y sus familias. Quería celebrar los logros alcanzados, reforzar los lazos afectivos y crear un espacio donde todos pudieran disfrutar sin preocuparse por jerarquías ni etiquetas sociales. La preparación fue intensa, se decoraron los jardines, se organizaron juegos, se preparó comida típica y se planificó un espectáculo de danza y música. Cada detalle reflejaba cuidado y dedicación, y la millonaria se aseguró de involucrar a su hija en la organización para que aprendiera la importancia del compromiso y la colaboración. El día del evento llegó, y la mansión se llenó de risas, colores y aromas deliciosos. La niña se movía entre los invitados con entusiasmo, mientras el empleado supervisaba que todo estuviera en orden. La millonaria se detuvo un momento para observar la escena, el jardín lleno de niños jugando, padres agradecidos y voluntarios felices.
Sintió una profunda satisfacción y orgullo. Había aprendido a valorar el proceso tanto como el resultado, y a disfrutar de los pequeños logros que construían grandes cambios. En medio del evento, un momento inesperado ocurrió. La niña pidió bailar nuevamente, esta vez con su madre. La música comenzó y ambas comenzaron a moverse al ritmo, mientras el empleado las observaba desde un costado, sonriendo con ternura. La mujer sintió como cada paso la conectaba con su hija de una manera nueva, reforzando un vínculo que había sido fortalecido por meses de aprendizaje, paciencia y afecto compartido. Aquella danza no era solo un gesto de alegría, sino un símbolo del cambio profundo que había ocurrido en sus vidas. Esa noche, mientras todos se despedían, la millonaria y el empleado caminaron juntos por los jardines, disfrutando del silencio que seguía al bullicio del evento. La brisa nocturna traía consigo el perfume de las flores y la sensación de un ciclo completo. Hoy entendí algo importante, dijo ella, mirando las estrellas. La confianza no se gana de un día para otro. Se construye paso a paso, con paciencia, respeto y compromiso. Él asintió, consciente de que aquella lección era compartida. Y a veces, los pequeños gestos son los que más fortalecen la relación, respondió con una sonrisa suave. La mujer comprendió que su vida había cambiado para siempre. Los desafíos seguían presentes, pero ahora sabía que podía enfrentarlos con el apoyo de quienes amaba, con la certeza de que la verdadera riqueza no estaba en la fortuna ni en los títulos, sino en las conexiones humanas que se habían formado. Los días siguientes estuvieron llenos de planificación, pero también de momentos sencillos, paseos por el parque, charlas en el jardín, canciones compartidas al atardecer. La niña continuaba aprendiendo y creciendo, inspirando a todos a su alrededor con su alegría y curiosidad. La millonaria se sentía más completa, descubriendo cada día nuevas facetas de su propia capacidad de amar y liderar. La relación con el empleado se volvió cada vez más sólida, basada en respeto mutuo y comprensión. La mujer había aprendido que no necesitaba controlar todo para mantener el orden, podía confiar y compartir responsabilidades, y al hacerlo, la vida se volvía más ligera y significativa. Mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, la millonaria se permitió un momento de reflexión profunda. Recordó cómo todo había comenzado, un baile sencillo en la sala principal, un gesto de ternura que había despertado emociones olvidadas. Aquella chispa inicial había generado un cambio irreversible, enseñándole que la verdadera fuerza reside en el corazón y en la capacidad de construir puentes con quienes realmente importan. Y así, mientras las luces de la mansión se encendían una a una, la mujer comprendió que había alcanzado un nivel de felicidad y plenitud que jamás había imaginado. Su hija, el empleado y ella misma habían aprendido que los vínculos humanos, la empatía y la dedicación sincera podían transformar cualquier circunstancia, y que los desafíos, aunque presentes, eran oportunidades para crecer y fortalecer el amor que los unía. La noche cerró el capítulo de un día lleno de aprendizaje, risas y nuevas certezas. La millonaria, sentada en la terraza, contempló las estrellas con gratitud. Su vida había cambiado para siempre, y sabía que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Por primera vez, se sentía verdaderamente en paz, consciente de que la mayor riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de amar y ser amada, y en la creación de un hogar lleno de esperanza, alegría y confianza compartida. La mansión despertaba con el canto de los pájaros y el aroma a pan recién horneado que provenía de la cocina. La millonaria caminaba descalza por los corredores, disfrutando de la sensación de frescura bajo sus pies y del silencio que precedía al ajetreo del día. Su hija ya estaba despierta, ansiosa por iniciar las actividades del programa de niños con discapacidades que ahora ocupaba buena parte de sus días. El empleado, como siempre, la esperaba con paciencia, listo para acompañarla en cada paso, en cada juego, en cada aprendizaje. Aquel día era especial. Se inauguraba un nuevo centro comunitario en Zapopan, un proyecto que había requerido meses de planificación y esfuerzo. La millonaria había invertido no solo recursos económicos, sino también tiempo, emociones y energía. Cada detalle había sido supervisado con minuciosidad, desde los colores de las paredes hasta la disposición de los espacios para garantizar la comodidad y seguridad de los niños. La apertura de ese centro representaba un hito importante, no solo en la expansión del proyecto, sino en la consolidación de la nueva visión de su vida. El viaje hacia Zapopan estuvo lleno de expectativa. La niña, emocionada, señalaba los árboles y las calles, mientras la millonaria y el empleado conversaban sobre los últimos preparativos. Cada kilómetro que avanzaban simbolizaba un paso más hacia un futuro en el que la solidaridad y la empatía tenían más valor que la acumulación de riqueza. La mujer sentía un orgullo silencioso, mezclado con una dosis de ansiedad natural,
pero sabía que cada sacrificio valdría la pena. Al llegar, fueron recibidos por un grupo de voluntarios y familias que esperaban ansiosos. La ceremonia comenzó con música tradicional, seguida de discursos breves pero emotivos. La millonaria tomó la palabra con calma, recordando la importancia de la inclusión, la educación y la perseverancia. Habló de la necesidad de crear espacios donde los niños pudieran desarrollarse sin obstáculos, con la confianza de que sus capacidades serían valoradas y potenciadas. Sus palabras fueron recibidas con aplausos sinceros y sonrisas emocionadas. Durante el recorrido por el centro, la millonaria observó cómo los niños exploraban cada espacio, tocaban los materiales educativos, jugaban y compartían con sus compañeros. La niña corría de un lado a otro, guiando a los nuevos visitantes, mientras el empleado explicaba a los padres los objetivos y beneficios de cada actividad. Aquella colaboración entre ellos reflejaba la armonía de un equipo que había aprendido a trabajar juntos con respeto, comprensión y un objetivo común. Pero la jornada no estuvo exenta de desafíos. Algunos padres mostraron dudas sobre la metodología, cuestionando si sus hijos podrían adaptarse a los programas especializados. Otros voluntarios, aunque bien intencionados, se sintieron abrumados por la magnitud de la tarea. La millonaria, con su experiencia, liderazgo y su habilidad para mediar, intervino con paciencia, escuchando cada preocupación y ofreciendo soluciones prácticas y compasivas. Aprendió, una vez más, que la verdadera gestión no solo requería inteligencia sino sensibilidad. Una pequeña crisis ocurrió cuando uno de los niños se asustó al ver un grupo de animales en una actividad de integración sensorial. La niña intentó calmarlo, pero fue el empleado quien se acercó con una sonrisa y palabras suaves, guiando al niño con cuidado y mostrando cómo enfrentar sus miedos de manera positiva. La millonaria observó, conmovida, cómo aquel acto simple tenía un impacto profundo. La paciencia y la comprensión podían transformar el temor en confianza. Después de la inauguración, regresaron a la mansión con la sensación de misión cumplida, aunque conscientes de que aún quedaba mucho por hacer. La millonaria se permitió un momento de descanso, sentada en la terraza mientras la luz dorada del atardecer bañaba los jardines. Recordó los primeros días del proyecto, cuando todo parecía incierto y frágil, y se maravilló de lo lejos que habían llegado gracias a la constancia y al trabajo en equipo. En los días siguientes, comenzaron a planificar nuevas actividades culturales y talleres para los niños. La millonaria decidió incluir música, danza, arte y deportes adaptados, buscando que cada niño descubriera su talento y aprendiera a valorar sus capacidades. La niña, entusiasmada, participaba en cada taller, guiando a sus compañeros y demostrando que la alegría y la empatía podían ser enseñadas de manera natural. El empleado, por su parte, continuaba siendo el pilar silencioso que hacía posible que todo fluyera con armonía. Sin embargo, un nuevo reto apareció. Una noticia en medios locales cuestionaba la relación entre la millonaria y el empleado, insinuando favoritismo y criticando la atención especial hacia la niña. La mujer, aunque acostumbrada a lidiar con críticas, sintió un peso diferente esta vez. No era solo su reputación la que estaba en juego, sino la seguridad emocional de su hija y la estabilidad del proyecto. Decidió enfrentar la situación con transparencia, ofreciendo entrevistas donde explicaba los objetivos del programa y destacando la dedicación de todos los involucrados, sin dejar que las especulaciones minaran su determinación. El apoyo de la comunidad y de las familias fue inmediato. Los comentarios positivos, las cartas de agradecimiento y las visitas de padres felices recordaron a la millonaria que su labor tenía un impacto real y tangible. Esa confianza renovada le permitió enfocarse nuevamente en los niños y en su propia familia, fortaleciendo los lazos que habían sido construidos con tanto esfuerzo. Una tarde, mientras la niña practicaba una nueva coreografía en la sala de música de la mansión, la millonaria y el empleado observaron desde la puerta. La luz cálida del sol iluminaba sus rostros y los reflejaba en el piso de madera. La mujer se dio cuenta de que cada paso de la danza de su hija era un reflejo de la confianza, la paciencia y el amor que habían sembrado juntos. Aquella imagen quedó grabada en su memoria como un símbolo del progreso y la felicidad alcanzados a través del esfuerzo y la dedicación. En los días siguientes, la millonaria tomó la decisión de organizar un viaje educativo a la Ciudad de México, donde los niños podrían visitar museos, exposiciones interactivas y espacios culturales adaptados. La preparación fue intensa. Transporte, logística, seguridad y programación de actividades debían coordinarse meticulosamente. La mujer trabajó codo a codo con el empleado, demostrando que la colaboración y la planificación eran clave para alcanzar resultados exitosos. El viaje se convirtió en una experiencia inolvidable para todos. Los niños exploraron el Museo de Antropología,
Participaron en talleres de arte y disfrutaron de la música tradicional en plazas públicas. La niña, entusiasmada, guiaba a sus compañeros y compartía sus aprendizajes con alegría. La millonaria, observando desde lejos, sintió un orgullo profundo. Comprendió que su labor no solo estaba transformando vidas, sino que también estaba construyendo recuerdos que permanecerían para siempre en los corazones de quienes participaban. Durante el retorno a Guadalajara, la millonaria y el empleado conversaron sobre los desafíos y las satisfacciones del día. A veces olvido lo importante que es observar el progreso de cada niño, dijo ella, con voz reflexiva. No se trata solo de metas generales, sino de los pequeños avances que hacen la diferencia en sus vidas. Él asintió con una sonrisa. Exacto. Cada paso, por pequeño que parezca, tiene un impacto enorme. La paciencia y la constancia son más valiosas que cualquier recurso material. La mujer comprendió que, más allá de los logros visibles, lo esencial era la transformación interna de cada persona involucrada, los niños, los padres, los voluntarios y ella misma. Cada acción, cada gesto, cada decisión contribuía a un cambio que trascendía lo inmediato y creaba un futuro lleno de esperanza. Los días siguientes continuaron con talleres, clases, reuniones de planificación y momentos de diversión en la mansión. La niña crecía en confianza y habilidades, inspirando a todos con su entusiasmo y curiosidad. La millonaria aprendía a disfrutar del presente, a valorar la dedicación de quienes la rodeaban y a comprender que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas, en la empatía y en la capacidad de generar felicidad en otros. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, la millonaria se permitió un instante de reflexión. Recordó cómo todo había comenzado, un simple baile, una sonrisa inesperada, un gesto de ternura que había encendido una transformación profunda en su vida y en la de su hija. Comprendió que la verdadera fortuna no se mide en dinero ni propiedades, sino en la capacidad de amar, aprender y compartir. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio cálido y acogedor, la mujer cerró los ojos y respiró hondo. La felicidad que sentía no era efímera ni superficial, era el resultado de esfuerzos continuos, decisiones valientes y la confianza en quienes realmente importaban. La vida, con todos sus desafíos y recompensas, había demostrado que el amor, la paciencia y la dedicación podían transformar lo ordinario en extraordinario. La millonaria sabía que aún quedaban muchos capítulos por vivir, desafíos que enfrentar y sueños que cumplir. Pero ahora estaba segura de que, con su hija y el empleado a su lado, cualquier obstáculo podría superarse. La esperanza latía con fuerza en su corazón, y cada día representaba una oportunidad para seguir construyendo un futuro lleno de alegría, aprendizaje y amor compartido. El sol de la mañana bañaba la mansión con un resplandor cálido, iluminando cada rincón del jardín donde la millonaria se encontraba. Sostenía una taza de café entre las manos mientras observaba a su hija correr y jugar junto al empleado, quien guiaba cada movimiento con paciencia y atención. Cada risa que se escapaba de la niña era como una melodía que llenaba de vida el hogar y le recordaba a la mujer que había encontrado un propósito mucho más grande que cualquier riqueza material. Desde que comenzaron a expandir el proyecto de apoyo a niños con discapacidades, la vida de la millonaria había cambiado radicalmente. Las responsabilidades eran mayores, pero también lo eran las recompensas. Cada logro, cada sonrisa, cada gesto de gratitud de los niños y sus familias se convertía en un recordatorio constante de que estaba construyendo algo verdaderamente significativo. Su hogar ya no era solo un espacio de lujo, sino un lugar lleno de calidez, amor y esperanza. Ese día, tenía planeado un encuentro con representantes de una fundación internacional interesada en colaborar con su programa. La mujer se preparó con meticulosidad, revisando cada informe, cada detalle, y asegurándose de poder presentar un plan sólido que demostrara la efectividad y la importancia de sus iniciativas. Sabía que conseguir esta colaboración abriría nuevas oportunidades, pero también presentaría desafíos logísticos y financieros que requerirían de toda su atención y capacidad de liderazgo. El encuentro fue intenso. Los representantes plantearon preguntas detalladas sobre los métodos de enseñanza, la atención personalizada a los niños, la capacitación del personal y la sostenibilidad del proyecto. La millonaria respondió con seguridad y claridad, apoyándose en la experiencia del empleado, quien la acompañaba como su aliado y observaba cada interacción con atención. La colaboración entre ambos se volvió más evidente que nunca, su entendimiento mutuo, la confianza y la empatía que compartían se reflejaban en cada palabra y gesto. Al finalizar la reunión, los representantes expresaron su admiración por el proyecto y manifestaron su interés en financiar la expansión a otras ciudades del país. La millonaria sintió una mezcla de alivio y emoción.
Este logro representaba no solo una validación externa de su esfuerzo, sino también la oportunidad de impactar la vida de muchos más niños y familias. Sin embargo, también comprendió que asumir esta responsabilidad requeriría un esfuerzo aún mayor, con más planificación, coordinación y compromiso por parte de todos. Mientras regresaba a la mansión, la mujer reflexionaba sobre cómo la vida la había llevado hasta ese punto. Recordaba los primeros días, cuando todo parecía incierto y frágil, y comparaba esa sensación con la solidez y armonía que ahora encontraba en su hogar y en su trabajo. Cada paso había sido cuidadosamente construido, cada decisión tomada con conciencia y, sobre todo, con el corazón. Esa tarde, decidió dedicar tiempo a su hija. Juntas prepararon una actividad de pintura al aire libre, donde la niña podía expresar su creatividad mientras aprendía sobre colores, formas y la importancia de compartir con los demás. El empleado las acompañaba, organizando materiales y guiando a los pequeños participantes. La interacción entre ellos reflejaba un equilibrio perfecto. Liderazgo, cariño, paciencia y colaboración se entrelazaban de manera natural. Durante la actividad, surgió un pequeño conflicto entre dos niños que discutían por los pinceles. La millonaria intervino con calma, enseñando a los niños a dialogar, a negociar y a resolver conflictos sin recurrir a la agresión. El empleado complementó su intervención con un ejemplo práctico, mostrando cómo compartir y esperar el turno podía ser gratificante. La mujer observó con orgullo cómo su hija absorbía cada lección, demostrando que la empatía y la paciencia podían ser enseñadas desde temprana edad. En los días siguientes, comenzaron a trabajar en la expansión a nuevas sedes. Cada proyecto requería coordinación logística, capacitación de personal, adaptación de espacios y comunicación constante con padres y voluntarios. La millonaria asumió un rol activo en todas las etapas, aprendiendo a equilibrar la planificación estratégica con la sensibilidad necesaria para atender las necesidades de cada niño. El empleado se convirtió en su aliado indispensable, aportando soluciones prácticas y demostrando una comprensión profunda de las dinámicas humanas. Un reto inesperado surgió cuando una de las sedes enfrentó problemas de infraestructura que retrasaron la apertura programada. La mujer, aunque preocupada, no permitió que la situación la desanimara. Convocó a su equipo, reorganizó recursos y trabajó incansablemente para garantizar que la calidad de los servicios no se viera afectada. Su determinación y liderazgo inspiraron a todos, y el esfuerzo conjunto permitió superar el obstáculo sin comprometer la atención a los niños. Entre los logros y desafíos, la relación entre la millonaria y el empleado continuó fortaleciéndose. Sus interacciones reflejaban un profundo respeto mutuo, confianza y la certeza de que podían enfrentar cualquier dificultad juntos. La mujer había aprendido a confiar plenamente en él, no solo como colaborador, sino como un compañero que compartía valores, visión y compromiso. Una tarde, mientras revisaban los planes para un taller de danza inclusiva, la niña interrumpió con entusiasmo. Quería practicar un nuevo baile que había aprendido y pedía que todos participaran. La millonaria aceptó con una sonrisa, y el empleado se unió, guiando a los niños con paciencia y ritmo. La sesión se convirtió en una experiencia divertida y enriquecedora, reforzando la conexión entre todos los participantes y demostrando que el aprendizaje también podía ser alegre y dinámico. El día de la inauguración de una nueva sede llegó con emociones a flor de piel. La millonaria y el empleado llegaron temprano para asegurarse de que todo estuviera listo. Los niños y sus familias esperaban con entusiasmo, mientras voluntarios y colaboradores coordinaban cada detalle. La ceremonia comenzó con música tradicional, seguida de discursos breves que destacaban la importancia de la inclusión y la educación. La millonaria habló con emoción, recordando que cada esfuerzo, cada sacrificio y cada momento de dedicación había llevado a ese instante de realización. Durante la visita guiada, la mujer observó cómo los niños exploraban los espacios adaptados, participaban en actividades artísticas y deportivas, y compartían sonrisas sinceras con los voluntarios. Su hija corría entre ellos, ayudando y guiando, mientras el empleado supervisaba y ofrecía apoyo. La escena reflejaba un equilibrio perfecto entre estructura, cuidado y alegría, y la mujer sintió que su visión se había materializado de manera tangible y significativa. Al regresar a la mansión, la mujer decidió organizar una pequeña celebración para su hija y el equipo que la acompañaba. Preparó una cena sencilla pero especial, con platos típicos mexicanos y detalles que reflejaban el cariño que sentía por todos. Durante la velada, compartieron anécdotas, risas y planes para el futuro, fortaleciendo los lazos que los unían. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde la terraza, la millonaria reflexionó sobre todo lo vivido. Recordó los momentos de incertidumbre, los desafíos superados, los logros alcanzados,
y sobre todo, la transformación interna que había experimentado. Comprendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero ni propiedades, sino en la capacidad de generar bienestar, confianza y felicidad en los demás. La relación con el empleado había evolucionado de manera natural, basada en respeto, colaboración y afecto silencioso. La mujer había aprendido que la confianza se construye día a día, y que los vínculos más valiosos son aquellos que se fortalecen a través de acciones concretas y consistentes. Su hija, testigo de todo, absorbía cada lección y demostraba con alegría que los valores de empatía, paciencia y amor podían ser transmitidos incluso en los gestos más simples. Los días siguientes continuaron con talleres, actividades culturales y reuniones de planificación. La millonaria seguía supervisando cada detalle, aprendiendo a delegar y a confiar en su equipo. Cada avance, cada sonrisa de los niños, cada gesto de gratitud se convertía en un recordatorio de que su esfuerzo valía la pena. Comprendió que la vida, aunque llena de desafíos, ofrece oportunidades para transformar el mundo cuando se actúa con determinación y corazón. Mientras el cielo se teñía de naranja y violeta al final del día, la mujer cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que su viaje aún no había terminado, que nuevos desafíos y aprendizajes la esperaban. Sin embargo, también sabía que contaba con su hija, con el empleado y con todo el equipo que la acompañaba, y que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. La esperanza latía con fuerza en su corazón, y la certeza de que estaban construyendo un futuro lleno de alegría y propósito le daba paz y satisfacción. La noche llegó, tranquila y silenciosa, y la mansión reflejaba la armonía y felicidad que habían logrado construir. La millonaria se permitió un instante de gratitud, consciente de que cada paso, cada decisión y cada gesto habían contribuido a la transformación de su vida y de la de quienes la rodeaban. La verdadera riqueza, comprendió, reside en la capacidad de crear conexiones profundas, de sembrar esperanza y de cultivar la felicidad compartida. Mientras las estrellas brillaban sobre Guadalajara, la mujer sintió que estaba exactamente donde debía estar. La vida, con todos sus desafíos y recompensas, había demostrado que el amor, la paciencia y la dedicación podían transformar cualquier circunstancia, y que los pequeños gestos, como aquel primer baile que lo había cambiado todo, podían dar inicio a cambios que duraran para siempre. La mañana comenzó con un cielo despejado y un aire fresco que recorría los jardines de la mansión en Guadalajara. La millonaria caminaba lentamente por el sendero de adoquines, observando cómo su hija jugaba con los niños de la fundación. El empleado supervisaba con atención, asegurándose de que todos se sintieran incluidos y seguros. La mujer sentía un orgullo silencioso, porque sabía que cada sonrisa de los niños y cada gesto de gratitud era el reflejo de los esfuerzos compartidos y del amor invertido en el proyecto. Ese día estaba programada una visita especial. Un grupo de artistas locales vendría a ofrecer un taller de música y danza inclusiva para los niños. La millonaria había coordinado todo para que la experiencia fuera enriquecedora y divertida, y esperaba que cada participante pudiera descubrir y disfrutar de su propio talento. La llegada de los artistas causó gran emoción. Los niños corrieron para darles la bienvenida mientras la mujer y el empleado los recibían cordialmente. Durante el taller, la niña mostró su entusiasmo enseñando pasos de baile a sus compañeros y compartiendo ideas sobre cómo combinar movimientos y ritmos. El empleado la apoyaba, asegurándose de que todos los niños tuvieran la oportunidad de participar y de que se sintieran incluidos. La millonaria observaba desde un costado, conmovida, comprendiendo que la verdadera educación va más allá de la teoría. Se aprende a través de la práctica, la colaboración y la alegría compartida. Sin embargo, un pequeño conflicto surgió cuando dos niños discutieron sobre quién debía liderar un baile. La millonaria intervino con calma, enseñándoles a dialogar y a negociar soluciones que permitieran la participación de ambos. El empleado complementó la situación mostrando cómo el trabajo en equipo podía hacer que la experiencia fuera más divertida para todos. La mujer comprendió que los desafíos cotidianos, aunque pequeños, eran oportunidades para enseñar valores como la empatía, la paciencia y la resolución de conflictos. Al finalizar el taller, los niños expresaron su gratitud a los artistas y al equipo que los había acompañado. La millonaria sintió una satisfacción profunda. Su esfuerzo por crear un ambiente inclusivo y estimulante estaba dando frutos. La alegría en los ojos de los niños, la confianza que habían ganado y las habilidades que estaban desarrollando eran la verdadera recompensa de meses de trabajo, planificación y dedicación. Esa tarde, la mujer decidió organizar una reunión con su equipo para evaluar los progresos y planificar los siguientes pasos en la expansión del proyecto. Durante la reunión, surgieron debates sobre logística, recursos y prioridades. La millonaria, con su experiencia y liderazgo,
escuchó atentamente cada opinión y tomó decisiones que equilibraban eficiencia y cuidado. El empleado aportó ideas prácticas basadas en su conocimiento cotidiano de los niños y la dinámica del proyecto, demostrando una vez más que la colaboración era la clave para el éxito. Un nuevo desafío apareció cuando la prensa local publicó un artículo cuestionando la capacidad del proyecto para mantenerse sostenible a largo plazo. Aunque la crítica no era fundamentada, generó preocupación entre algunos miembros del equipo. La millonaria, consciente de la importancia de la comunicación transparente, decidió organizar una conferencia donde explicó los avances, la planificación financiera y los logros alcanzados hasta el momento. Su discurso fue claro y emotivo, destacando la importancia de la inclusión y el impacto positivo del programa en la vida de los niños y sus familias. El efecto fue inmediato. La comunidad respondió con apoyo, mensajes de aliento y participación voluntaria. La mujer comprendió que la confianza se construye no solo con resultados tangibles, sino también con transparencia, dedicación y coherencia. Cada acción, por pequeña que pareciera, contribuía a fortalecer los lazos con quienes confiaban en su trabajo y a consolidar el proyecto como un referente de inclusión y empatía. Durante los días siguientes, la millonaria se enfocó en preparar una serie de actividades culturales que involucraran a la comunidad. Planificó visitas a museos, talleres de arte, conciertos y actividades deportivas adaptadas. La niña, entusiasmada, participaba activamente, guiando a los niños y aprendiendo sobre la importancia de compartir y liderar con cariño. El empleado, por su parte, supervisaba cada actividad, asegurándose de que todo se desarrollara de manera ordenada y segura. Un momento especialmente emotivo ocurrió cuando los niños realizaron un concierto improvisado. Cada uno tocaba un instrumento adaptado, mientras otros cantaban y bailaban. La millonaria se sintió conmovida al ver cómo los pequeños habían ganado confianza y habilidades a través de la práctica constante y la paciencia del equipo. Su hija bailaba en el centro, irradiando alegría y motivando a todos a participar. El empleado observaba desde un costado, orgulloso de los logros alcanzados y del crecimiento de cada niño. A medida que avanzaban los días, nuevos desafíos surgieron. Algunos proveedores demoraban entregas, otros voluntarios se enfrentaban a dificultades personales y algunos niños necesitaban atención adicional. La millonaria aprendió a adaptarse, a delegar y a encontrar soluciones creativas sin perder la esencia del proyecto. Cada obstáculo, aunque significativo, fortalecía su liderazgo y reforzaba la convicción de que el esfuerzo constante y el trabajo en equipo podían superar cualquier adversidad. Un evento inesperado ocurrió cuando un artista local sugirió incluir una exposición de pintura donde cada niño pudiera mostrar su talento. La millonaria aceptó la idea de inmediato, comprendiendo que estas oportunidades no solo desarrollaban habilidades, sino que también fortalecían la autoestima y la confianza de los pequeños. La preparación fue intensa, pero la emoción y la participación de todos hicieron que cada esfuerzo valiera la pena. El día de la exposición, los padres y voluntarios quedaron impresionados con la creatividad y el talento de los niños. La millonaria, observando la escena, sintió una satisfacción profunda. Comprendió que cada paso, cada actividad y cada gesto, por pequeño que pareciera, tenía un impacto significativo en la vida de los niños y en la construcción de un entorno donde la inclusión, la empatía y la alegría eran los valores predominantes. Esa noche, después de la exposición, la mujer y el empleado caminaron juntos por los jardines de la mansión. La brisa nocturna traía consigo el aroma de las flores y el murmullo de los árboles. Hoy entendí algo importante, dijo ella, con voz suave. La verdadera transformación no está en los grandes logros visibles, sino en los pequeños gestos que cambian vidas día a día. Él asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Y cada gesto, por sencillo que parezca, tiene un efecto que se multiplica en quienes lo reciben y lo comparten. La millonaria sintió que su vida había alcanzado un nuevo nivel de plenitud. Los desafíos continuaban, pero ahora tenía claridad sobre cómo enfrentarlos, con paciencia, dedicación y el apoyo de quienes compartían su visión. Su hija, el empleado y el equipo que la rodeaba eran parte de una red de amor y esfuerzo que transformaba lo cotidiano en extraordinario. Los días siguientes continuaron con talleres, actividades culturales y planificación de nuevas sedes. La mujer aprendía a disfrutar del proceso, a valorar cada pequeña victoria y a reconocer que la verdadera riqueza se encontraba en los vínculos humanos, la empatía y la capacidad de generar bienestar en otros. Cada sonrisa de los niños, cada gesto de gratitud, cada logro alcanzado reforzaba su convicción de que estaban construyendo algo duradero y significativo. Por la noche, mientras la mansión se iluminaba suavemente, la millonaria se sentó en la terraza, contemplando las estrellas.
Recordó cómo todo había comenzado, un simple baile, un gesto de ternura, una chispa que había encendido un cambio profundo en su vida y en la de su hija. Comprendió que la transformación no ocurre de golpe, sino a través de la constancia, la paciencia y la dedicación a quienes realmente importan. El empleado se acercó y se sentó a su lado, compartiendo el silencio cálido y reconfortante de la noche. Hemos recorrido un largo camino, dijo él, pero lo mejor aún está por venir. La mujer sonrió, sintiendo en su corazón la certeza de que, con amor, esfuerzo y confianza, podían superar cualquier obstáculo. La esperanza, la alegría y la satisfacción que sentía no eran efímeras, eran el resultado de años de dedicación, de pequeños gestos constantes y de decisiones tomadas con el corazón y la razón. Mientras la noche avanzaba y la mansión se sumía en calma, la millonaria comprendió que su mayor logro no estaba en la expansión del proyecto, ni en los recursos invertidos, ni en el reconocimiento público. Su verdadera riqueza residía en los vínculos construidos, en la felicidad de los niños, en la confianza de su hija y en la colaboración sincera del empleado que la había acompañado en cada paso del camino. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, cerró los ojos sabiendo que, aunque aún quedaban desafíos y aprendizajes por delante, la vida que estaba construyendo estaba llena de sentido, propósito y amor compartido, y que cada pequeño gesto tenía el poder de transformar la realidad de quienes la rodeaban para siempre. El amanecer en Guadalajara se presentaba especialmente brillante, con un cielo despejado y una brisa suave que recorría los jardines de la mansión. La millonaria despertó con una sensación de paz y satisfacción que pocas veces había experimentado. Su hija corría por los corredores, lista para comenzar un día lleno de sorpresas y actividades que habían sido planeadas con cuidado durante semanas. El empleado ya estaba preparando los materiales para los talleres y supervisando la logística del día. Todo indicaba que sería una jornada inolvidable. Ese día estaba programada la gran celebración anual de la Fundación, un evento que reuniría a todos los niños, familias, voluntarios y colaboradores que habían participado en el proyecto durante el último año. La mujer había decidido que sería un día de alegría, reconocimiento y gratitud, donde se pondría en evidencia todo el progreso alcanzado y se reforzarían los lazos de comunidad que se habían construido. La emoción en el ambiente era palpable, los preparativos se habían prolongado durante días, y cada detalle había sido supervisado minuciosamente para garantizar que todo saliera perfecto. La llegada de los invitados comenzó temprano. Familias sonrientes, niños emocionados y voluntarios entusiastas llenaron los jardines, que habían sido decorados con banderines de colores, flores frescas y espacios adaptados para que todos pudieran participar sin inconvenientes. La millonaria caminaba entre ellos, saludando a cada persona, abrazando a los niños y agradeciendo a los voluntarios por su dedicación. Su corazón latía con fuerza, porque sabía que cada sonrisa que veía era el reflejo del esfuerzo conjunto que había llevado meses de trabajo, planificación y sacrificio. La ceremonia inaugural incluyó música en vivo, bailes interpretados por los niños y una serie de presentaciones que demostraban el progreso y la confianza adquiridos a lo largo del año. La niña de la millonaria participó con entusiasmo, guiando a sus compañeros y mostrando con alegría las habilidades que había aprendido. Cada aplauso y cada gesto de admiración hacia los niños llenaban de orgullo a la mujer, quien comprendía que su labor había creado un impacto profundo y duradero en sus vidas. Durante la celebración, la millonaria subió al escenario para dirigirse a los presentes. Su voz reflejaba emoción, gratitud y la certeza de que cada esfuerzo había valido la pena. Habló sobre la importancia de la inclusión, la paciencia y el amor, recordando que los logros más valiosos no siempre son tangibles, sino aquellos que transforman la vida de las personas y fortalecen los vínculos humanos. La audiencia la escuchaba con atención, y muchas familias no pudieron contener las lágrimas de emoción. El empleado se acercó a ella mientras bajaba del escenario, compartiendo una sonrisa cómplice. Su presencia silenciosa había sido clave en cada paso del proyecto, y su dedicación incondicional había permitido que la visión de la millonaria se hiciera realidad. Todo esto es gracias a tu constancia y tu corazón, dijo él con voz firme pero cálida. Y a veces, los que menos esperan, son quienes más enseñan. La mujer asintió, sintiendo en su interior una mezcla de orgullo y gratitud. Comprendió que su mayor logro no estaba únicamente en la fundación y en la expansión del proyecto, sino en la construcción de relaciones sólidas, basadas en la confianza, el respeto y el amor. Cada niño, cada familia, cada voluntario y, por supuesto, su hija y el empleado, habían contribuido a crear un entorno donde la felicidad, la esperanza y el aprendizaje se entrelazaban de manera armoniosa. Durante la tarde, se organizaron actividades lúdicas y educativas para los niños. Talleres de arte, juegos adaptados,
música y danza permitieron que cada niño mostrara sus talentos y desarrollara nuevas habilidades. La niña de la millonaria se movía entre ellos con entusiasmo, enseñando, animando y compartiendo su alegría. El empleado supervisaba cada actividad, guiando a los voluntarios y asegurándose de que todos los niños tuvieran la oportunidad de participar plenamente. La colaboración entre ellos demostraba que el trabajo en equipo, la paciencia y la dedicación podían transformar cualquier obstáculo en una oportunidad para crecer y aprender. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando se realizó una presentación de danza inclusiva. Cada niño participó según sus capacidades, algunos con movimientos adaptados, otros con pasos más elaborados, pero todos con el mismo entusiasmo. La millonaria observaba con el corazón lleno de emoción cómo cada gesto, cada sonrisa y cada paso representaban la superación de miedos, la confianza adquirida y el amor compartido. Su hija bailaba en el centro, guiando a sus compañeros y demostrando que la alegría y la empatía podían ser enseñadas de manera natural y contagiosa. A medida que avanzaba la tarde, se anunciaron reconocimientos especiales. La millonaria aprovechó para destacar el esfuerzo del empleado, quien había sido un pilar fundamental en cada etapa del proyecto. Su dedicación, paciencia y compromiso habían permitido que los sueños de la mujer y la felicidad de los niños se materializaran de manera tangible. Al recibir el reconocimiento, él mostró una sonrisa humilde y agradecida, y la mujer comprendió que la verdadera recompensa no estaba en los aplausos, sino en la satisfacción de saber que su labor había cambiado vidas para siempre. La celebración continuó con un espectáculo de música y luces, creando un ambiente mágico que mezclaba alegría, emoción y gratitud. Los niños bailaban, reían y disfrutaban de cada momento, mientras los padres observaban con orgullo y emoción. La millonaria se permitió un instante de introspección, recordando cómo todo había comenzado, un simple baile en la sala principal, un gesto inesperado de ternura que había desencadenado una transformación profunda en su vida, en la de su hija y en la de tantos niños. Al caer la noche, la mujer decidió realizar un gesto simbólico. Invitó a todos los niños a encender pequeñas velas y a colocarlas en un sendero que iluminaba el jardín. Cada luz representaba esperanza, alegría y los sueños alcanzados a lo largo del año. La escena era conmovedora, un sendero iluminado por cientos de velas, niños sonrientes, familias emocionadas y voluntarios orgullosos. La millonaria sintió que ese instante resumía todo lo vivido: esfuerzo, dedicación, amor y transformación. En un momento de tranquilidad, mientras todos contemplaban el sendero iluminado, la mujer tomó la mano de su hija y la del empleado. «Esto es lo que siempre soñé», dijo con voz emocionada. Ver cómo la dedicación, el amor y la paciencia pueden cambiar vidas es la verdadera riqueza. Su hija abrazó a ambos con fuerza, y el empleado sonrió con una emoción contenida. Aquella conexión reflejaba la profundidad de los lazos construidos durante meses de esfuerzo y colaboración, y simbolizaba la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío y celebrar cada logro con gratitud y alegría. El final de la celebración fue marcado por un gran aplauso colectivo. Las familias, los voluntarios y los niños se unieron en un gesto de reconocimiento y gratitud, mientras la millonaria observaba con lágrimas contenidas de felicidad. Comprendió que su vida había adquirido un propósito más grande que cualquier riqueza material, y que la verdadera felicidad se encontraba en la capacidad de generar impacto positivo en quienes la rodeaban. Después de que los últimos invitados se retiraron, la mujer se permitió un momento de silencio junto al empleado y su hija en los jardines. La noche estaba tranquila, el cielo despejado y la luna reflejaba su luz sobre la mansión. «Hoy siento que todo lo que hemos hecho ha valido la pena», dijo ella. «No solo por los logros visibles, sino por la felicidad, la confianza y la esperanza que hemos sembrado». El empleado asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Cada paso, cada esfuerzo, cada pequeño gesto ha tenido un impacto enorme. La verdadera transformación está en lo que hacemos día a día, con amor y constancia. La millonaria respiró profundamente, sintiendo una paz que pocas veces había experimentado. Su hija corría entre los árboles, riendo y disfrutando del momento, mientras el empleado observaba con una mezcla de orgullo y satisfacción. La mujer comprendió que la vida podía ser desafiante, pero que con amor, dedicación y colaboración, cualquier obstáculo podía convertirse en una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos humanos. En los días siguientes, la mansión volvió a su rutina, pero con una nueva energía. La fundación seguía creciendo, los niños continuaban aprendiendo y desarrollándose, y la relación entre la millonaria, su hija y el empleado se había consolidado de manera irrompible. Cada logro era celebrado, cada dificultad era enfrentada con paciencia y creatividad,
y cada momento compartido reforzaba la certeza de que habían construido algo duradero y significativo. Finalmente, mientras la noche caía sobre Guadalajara, la millonaria se sentó en la terraza de la mansión, contemplando las luces de la ciudad y recordando cada paso recorrido. Sonrió al recordar cómo un simple baile había desencadenado una cadena de cambios que transformaron su vida y la de quienes la rodeaban. Sintió gratitud, alegría y la certeza de que su propósito se había cumplido: crear un espacio de amor, inclusión y felicidad donde cada pequeño gesto tenía el poder de cambiar vidas. El empleado se unió a ella, y juntas, la millonaria y su hija compartieron un abrazo que resumía todo lo vivido. La felicidad que sentían no era efímera ni superficial, era el resultado de esfuerzos continuos, decisiones tomadas con corazón y cabeza, y la capacidad de generar impacto positivo en otros. La mansión, que alguna vez fue solo un hogar de lujo, se había transformado en un refugio de esperanza, amor y alegría, un lugar donde los sueños podían convertirse en realidad y donde cada gesto contaba. La noche cerró con una sensación de plenitud absoluta. La millonaria comprendió que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales ni reconocimientos públicos, sino en la capacidad de amar, enseñar y generar felicidad. Su hija y el empleado a su lado simbolizaban la fuerza de los vínculos humanos y la importancia de la colaboración sincera. Cada paso del camino había valido la pena, y el futuro se presentaba lleno de promesas, desafíos y momentos de alegría compartida. Mientras la luna iluminaba los jardines y las estrellas brillaban sobre Guadalajara, la millonaria sintió que su historia había alcanzado un punto culminante, un final feliz, lleno de emociones, logros y esperanza. Sabía que, aunque la vida continuaría trayendo retos, la fuerza del amor, la constancia y la dedicación permitiría que cada obstáculo se convirtiera en una oportunidad para crecer, celebrar y compartir. La felicidad, finalmente, se había convertido en una realidad tangible que iluminaba sus días y los de quienes la rodeaban, marcando el renacer de la alegría en cada corazón tocado por su proyecto. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta Soral. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.